Saúdo, em primeiro lugar, né, a direção da nossa faculdade, Padre Everton, diretor, Padre Ricardo, que infelizmente, por situações de Covid-19 na família, não pode estar presente nesse momento. Saúdo também nosso secretário geral da faculdade e uma saudação muito especial aos professores convidados. Antes de mais, o professor Padre Damián Guilhermo Astigueta, professor da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma que ele está participando desta nossa aula inaugural. Professor Astigueta, me alegro pela sua participação, lhe agradeço muito. Certamente a sua participação dá um peso muito grande a este momento, uma vez que conhecemos a sua especialização e também o seu conhecimento das questões relativas ao tema a ser abordado e das questões em geral que, enfim, acabam batendo as portas de Roma, e de Roma requerem respostas, inclusive de novas formas de legislação, como tem vindo através do Papa Francisco. Quero saudar também os demais professores convidados. Agora não os vejo aqui, a minha telinha diminuiu, mas está aqui o diretor da faculdade do Instituto de Florianópolis e de Goiânia. Muito bem-vindos, a participação também. Os professores, estudantes todos, e todos aqueles que se interessaram, mesmo não estando ligados à nossa faculdade, se interessaram por esse tema. A todos desejo, desde já, uma boa aula inaugural. Eu tenho certeza que será de grande proveito. E, de resto, um bom início deste ano letivo para nós aqui no Brasil. Em Roma, é já o segundo semestre letivo que iniciou e, portanto, estou indo para a segunda parte do ano letivo. Para nós, começa o ano letivo agora aqui no Brasil, eu creio que na maior parte dos países do Hemisfério Sul. Quanto ao tema a ser tratado, não cabe a mim explaná-lo, naturalmente, porém manifestar que, a respeito do livro 6º do Código sobre as sanções na Igreja, a história e pontos mais importantes, quando se fala de sanções, sempre falamos de coisas que não nos agradam, que são penosas e que, de alguma forma, são difíceis de se decidirem. Penalizar alguém, aplicar sanções, sempre requer enorme discernimento, enorme senso de responsabilidade, enorme senso também de justiça e, portanto, da aplicação correta do direito. Por isso mesmo, certamente, este livro está posto como último dos livros do Código, para que, conhecendo bem os outros livros, só então se apliquem as penalizações ou sanções que eventualmente forem necessárias, à medida em que se conhece bem os fundamentos e as bases do direito para então poder aplicar, se necessário for, as sanções e as penalizações. No entanto, elas também são necessárias para fazer justiça. E o direito é para assegurar, naturalmente, a boa ordem, o bom andamento da vida da Igreja e a justiça para os fiéis. E quando essa justiça é gravemente rompida, ela precisa também receber uma sanção para que a justiça seja restabelecida. Infelizmente, este capítulo, ele ultimamente está sendo aplicado, talvez mais do que em tempos passados, e está sendo também objeto de revisões. Basta ver os motos próprios do Papa Bento XVI, também do Papa Francisco, como já entraram nesta questão também das sanções a serem aplicadas, portanto, em relação a certas questões
da vida da igreja. Então, eu faço votos que realmente esta aula inaugural possa ajudar a todos a abrir novos horizontes de interesse, de estudo e de percepção de questões que, eventualmente, no nosso dia a dia nos escapam, mas ouvindo um especialista, professor que todos os dias está em contato com isso, estuda e também colabora com a igreja em consultas, em outros ambientes ou espaços para poder oferecer assessoria para que a igreja tome as decisões necessárias. Então, isso será, sem dúvida, de grande proveito para todos. Então, professor Damián, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado também aos demais professores que vão intervir e desejo a todos realmente uma boa aula inaugural, uma boa manhã de reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Dom Odilo, e é sempre bom ter o senhor conosco. E passamos, tendo escutado a saudação feita pelo senhor, passamos então imediatamente a palavra ao padre Damián Guilherme Astigueta. Então, para retomar um pouco aqui, o padre Damián é natural de Buenos Aires, da Argentina, é sacerdote religioso da Companhia de Jesus, ordenado sacerdote em 1979, doutor em Direito Canônico desde 1999 e obteve seu título de doutorado pela Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma. É professor ordinário de Direito Canônico da mesma instituição, exerceu ao longo destes anos diversas funções na Pontifícia Universidade Gregoriana, no âmbito do direito canônico, foi consultor também da Congregação para o Clero na tratativa das causas de dispensa das obrigações que decorrem da ordenação diaconal e sacerdotal, é consultor do Pontifício Conselho para a interpretação dos textos legislativos e é escritor de muitas obras e muitos artigos científicos no âmbito do direito canônico. Então, professor, para nós é uma alegria recebê-lo, tê-lo conosco, o senhor que vai trabalhar o tema a reforma do livro 6, das sanções na igreja, a história e os pontos mais importantes. E nos será enriquecedor, sobretudo, a experiência do senhor pessoal, que o senhor vai partilhar conosco, dos pontos mais desafiadores, sobretudo, experimentados neste processo de reforma atual do Código Penal no livro 6. Professor, seja bem-vindo, obrigado por ter acolhido o nosso convite. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor, porque tengo, por suerte, mucho contacto con la Iglesia, o mejor dicho, con la dimensión canonista del Brasil, el contacto con Río, con Londrina, Goiânia, ahora Pernambuco, y poder tener contacto con la Facultad de San Pablo, pues me alegra mucho, porque en esto del derecho canónico tenemos que ir sumando cada uno para ayudarnos unos a otros, porque nadie sabe todo y nadie puede todo. Entonces, poder estar en contacto con ustedes me alegra mucho. Y ver algunas caras conocidas, gente que he visto en Brasil, nos hemos encontrado en congresos, y eso ayuda mucho en el derecho a poder establecer vínculos humanos de conocimiento. Cuando me propusieron esta conferencia, me pareció que podría ser interesante, más que tratar un tema específico, tratar algo que está en ciernes, está ya a las puertas, porque la reforma está en este momento delante del Santo Padre. Y entonces pienso que no pasará mucho tiempo antes de que veamos los resultados. Entonces, presentar la reforma en la parte histórica y luego ver algunos puntos que fueron guiando la reforma para ver cuáles son los cambios, no todos, los cambios que me parecen más significativos y algunos que no se hicieron y que personalmente me hubiera gustado que se hicieran. Pero bueno, no se podía hacer todo y el equipo no lo consideró necesario, lamentablemente. Entonces,
me voy a permitir hacer una presentación de PowerPoint que pueda ayudarnos en esta cosa. Creo que la cosa importante de tener en cuenta, el punto de partida, es que la reforma tuvo buena aceptación desde el primer momento. O sea, no es algo impuesto, sino que es algo querido por toda, es decir, por la mayor parte de la Iglesia. Solo un dicasterio de la Santa Sede se opuso a este proceso, indicando que el problema no era cambiar el derecho, sino hacerlo conocer mejor para aplicarlo mejor. Este sería el primer punto que tuvimos que enfrentar, si había o no necesidad de cambiar el derecho penal. Desde el principio, una de las inquietudes dentro de la comisión fue la de tratar de ayudar a comprender mejor el derecho, cambiar algunas cosas para que el derecho sea más comprensible y ayudar a quien tenía que aplicar, a quien tiene que aplicar el derecho, a tener en la mano elementos, instrumentos más útiles. Entonces, desde el principio la idea fue cambiar poco, tocar solamente los puntos fundamentales del libro que a partir de las correspondencias con el Pontificio Consejo se vio que había que cambiar. Se trató de cambiar perspectivas. Los que estábamos en la comisión tenemos una cierta experiencia en la aplicación del derecho penal y recogimos muchas dificultades a partir del proceso. Entonces hubo que cambiar la perspectiva para poder armonizar proceso y parte sustancial. Como suele pasar en los proyectos empiezan de a poco y se van extendiendo. Se quería cambiar solo pocas cosas y terminamos reviendo todo el código porque, ya después iré mostrándolo, hubo intervenciones en prácticamente todo el libro sexto. Voy a presentar ahora una breve cronología de los trabajos para tener una idea de todo lo que se fue haciendo. Este plan es el resultado de un trabajo que ha durado más de 10 años. Desde 2009 hasta la actualidad es un proyecto que va caminando. Ha contado con la colaboración de un gran número de expertos de todo el mundo, como iré mostrando, así como también la participación de las conferencias episcopales. Se estudiaron más de 200 opiniones de cada canon y se recibieron unos pocos miles de observaciones individuales, más de 70 reuniones de trabajo colegiadas específicas en distintos periodos. Esto para dar una idea del monto de lo que supuso este trabajo. El impulso para emprender esta labor provino esencialmente de numerosos y repetidos informes de los obispos, que se dirigieron al Pontificio Consejo señalando las dificultades encontradas en la aplicación del derecho penal canónico. Estos informes han llevado al dicasterio a cuestionar la conveniencia de reformar el libro sexto del Código de Derecho Canónico, en particular para hacerlo más operativo y adaptado a las necesidades pastorales y actuales. Como yo sé que a través de online a veces es difícil escuchar otra lengua, les voy a pedir que si hablo demasiado rápido, me hagan algún signo como para que yo empiece a ir más despacio. Lamento no poder hablar en portugués, pero bien. En la sesión plenaria del dicasterio, celebrada en septiembre del 2009, se decidió entonces informar al Santo Padre Benedicto XVI, quien aprobó la iniciativa de crear un grupo de expertos que estudiaría cómo hacer más aplicable la legislación penal. Este grupo, compuesto por 10 personas, presentó en el mismo año un proyecto que preveía la modificación de algunos cánones del código y al mismo tiempo la propuesta de publicar un vademecum que indicara a los menos experimentados cómo aplicar las normas. En octubre del 2010 estuvo listo el primer proyecto o esquema general del libro sexto y se informó a la Secretaría de Estado, la cual dio el visto bueno
para continuar el trabajo. En esta primera fase se consultaron a más o menos unos 30 expertos y sobre la base de sus observaciones se modificó el proyecto inicial. Esto llevó, a través de los cambios realizados en varias sesiones del grupo de trabajo, o sea, 12 sesiones, al reconocimiento del esquema del libro sexto del 2011, que con el acuerdo de la Secretaría de Estado fue sometido a una consulta más amplia y universal con la solicitud a los encuestados de enviar sus observaciones a finales de febrero del 2012. Se buscó la opinión de todas las conferencias episcopales, todas las facultades de Derecho Canónico y los centros superiores de estudios jurídicos, la de los dicasterios de Roma y otros órganos de la Santa Sede, las conferencias de los moderadores supremos de los institutos de vida consagrada, los miembros y consultores del dicasterio y otros canonistas. Esta amplia consulta mostró inmediatamente una acogida positiva y una marcada conciencia del valor de las normas penales en la Iglesia y la necesidad de la reforma propuesta. En particular, más de 50 conferencias episcopales respondieron, incluyendo las de los principales estados y de composición más grande. Casi por unanimidad, los órganos institucionales y expertos consultados estaban convencidos de la necesidad de reformar y expresaron su agradecimiento por el plan enviado. También llegaron observaciones especiales en un número significativo y a veces incluso conflictivo entre sí. Este material fue sistematizado y armonizado en octubre del 2012. El estudio fue reanudado por un grupo ad hoc creado que duró 33 sesiones. El nuevo texto producido fue presentado a un grupo de estudio más amplio, ampliado, entre otras cosas, a los profesores expertos en el campo de todas las facultades de Derecho Canónico de las Universidades Pontificias de Roma. Mientras tanto, se elaboró una nueva propuesta para la revisión del libro sexto que dio lugar a algunas modificaciones del diseño original. En junio del 2018, después de que la audiencia concedida por el Santo Padre al nuevo presidente del dicasterio, se reanudó la obra a un ritmo acelerado, con la intención de llevarla a su conclusión. A principios de marzo del 2019, después de varias sesiones de estudios, se introdujeron algunos cambios adicionales hasta que se obtuvo un borrador actualizado que el grupo de expertos examinó en 4 sesiones en mayo del 2019. Después de varias sesiones de estudios, se introdujeron algunos cambios adicionales hasta que se obtuvo un borrador actualizado que el grupo de expertos examinó en 4 sesiones en mayo del 2019. Fue necesario, además, incorporar al proyecto nuevas observaciones recibidas durante este periodo, así como la disciplina prevista por el motu propio Vos Esti Lux Mundi. Esto llevó al dicasterio a considerar que una revisión general final del texto era apropiada, culminando en un nuevo proyecto, el Novissimus Textus Schematis. Este texto, enviado a los miembros del dicasterio, fue sometido a examen en la sesión plenaria de febrero de 2020 y fue aprobado por él con pocos cambios. En la audiencia concedida al Consejo Pontificio al término de la plenaria, el 21 de febrero del 20, el Santo Padre Francisco agradeció el trabajo realizado, anunciando que la reforma del derecho penal canónico pronto sería realidad. Actualmente se afronta la consulta a algunos expertos en materia, las propuestas de enmienda que han llegado de la Secretaría de Estado en materia fundamentalmente de carácter económico. Tenemos algunas notas características de esta reforma, pocas notas. El reconocimiento del Textus Schematis Libris Sextis Codici Iuris Canonici no es un texto completamente diferente del libro sexto actual, pero sin duda es un texto aparentemente más eficaz, que el tiempo confirmará o no. Las enmiendas y adiciones a las disposiciones individuales, a veces solo a nivel editorial, tienen por objeto hacer el texto un instrumento aún más utilizable por parte de los pastores
en el ejercicio de la función de gobierno. En total se han modificado 74 cánones de los 89 del libro sexto, incluidos aquellos a los que se han realizado ligeros cambios. La sucesión de cánones también ha cambiado en algunos casos. Esta reforma necesaria y atrasada desde hace mucho tiempo pretende hacer que las normas penales universales sean cada vez más adecuadas para la protección del bien común y de los fieles individuales, más congruentes con las exigencias de la justicia y más eficaces y adaptadas al contexto eclesial actual. Evidentemente, diferente de la de los años 70 del siglo pasado, cuando se escribieron los cánones actuales del libro sexto. De hecho, de la consulta se desprende que, en parte, debido a las dificultades para aplicar las normas, el derecho penal canónico no existía. La reforma del libro sexto pretende responder precisamente a esta necesidad, ofreciendo al ordinario una herramienta ágil y útil para fomentar el uso del derecho penal cuando esto sea necesario, para que, respetando las exigencias de la justicia, la fe y la caridad, puedan crecer en el pueblo de Dios. Su eficacia dependerá, sin embargo, tanto de la información, pero sobre todo de la formación ofrecida en este campo a los pastores, para que conozcan y utilicen estas herramientas criminales necesarias para enmendar el reo. De ahí la necesidad de elaborar también un vademecum sobre el tema y de organizar cursos de formación siempre que se considere oportuno. Veamos los criterios de reforma. En primer lugar, hay un punto que es de carácter editorial. La comisión de expertos ha redactado el texto en latín y desde el principio ha trabajado con el texto latino. Este texto se ha presentado a las diversas consultas. El texto final ha sido revisado por canonistas expertos en latín con el fin de armonizar expresiones y frases con el lenguaje del códex. El dicasterio procedió entonces a traducir el texto italiano al español, francés, inglés y alemán. Este elemento puede parecer un poco mínimo, pero más allá de lo que pueda pensarse, una cosa es pensar un texto en una lengua y traducirlo cuando esa lengua va a ser la universal. Es la lengua fundamental de base para todas las demás. Y otra es cuando yo parto de una segunda lengua para traducir a otras. Hay la posibilidad de cambios sustanciales en el texto de la norma. La revisión del libro sexto tenía como objetivo, ante todo, superar la idea de que la aplicación de los castigos era incompatible con la caridad que requiere la acción pastoral. Esta inquietud generalizada por el ordenamiento jurídico de la Iglesia tiene la consecuencia adicional de descuidar la corrección de la conducta incorrecta, haciendo que el problema sea más grave y más difícil de resolver, creando en muchos casos escándalo y confusión entre los fieles. Esto llevó, entre otras cosas, en el 2001 a confiar a la Congregación para la Doctrina de la Fe una jurisdicción exclusiva para ciertos crímenes. El uso del sistema penal es un requisito de caridad pastoral, y la salvación de las almas exige que su uso no sea pospuesto ante todo por el ordinario. El nuevo texto, al hacer las reglas más simples y claras, tiene por objeto ayudar a las autoridades eclesiásticas a aplicar el derecho penal cuando sea necesario. A este respecto, se han sustituido las expresiones de diferentes normas que parecían disuadir a los pastores de recurrir al sistema judicial penal, dirigiéndolos hacia otras soluciones. Otro criterio seguido en el examen de la cuestión era orientar mejor a los pastores en los casos en que la aplicación de la sanción queda a discreción de la autoridad. Esto es, con el fin de fomentar ante los mismos crímenes la unidad de acción entre los pastores y ayudarles a evitar posibles condicionamientos. Esto, por supuesto, sin perjuicio del principio que da a la autoridad eclesiástica la facultad discrecional necesaria para infligir penas, para que pueda actuar en el caso concreto con justicia y misericordia. En definitiva, con esta medida, con este criterio, lo que se ha intentado es unificar o ir hacia un camino de unificación de criterios en la aplicación del derecho penal.
Como resultado de esto, muchas sanciones que antes eran opcionales ahora son obligatorias, o se convierten en obligatorias en ciertos casos como en presencia de un factor agravante. Además, en algunos casos se ha suprimido el derecho de los pastores a aplazar la aplicación de la sanción penal si dicha solicitud, sin perjuicio de la finalidad de recuperar al delincuente, es necesaria sin demora para evitar escándalos. En varios puntos nuevos del texto hay una referencia a la responsabilidad de los pastores. Cabe destacar que los pastores también pueden estar sujetos a sanciones penales. En este sentido, se tuvieron particularmente en cuenta las indicaciones del motu propio Vos Esti Lux Mundi y del motu propio como una madre amorevole. Se reiteran los principios básicos de protección jurídica del acusado. Se hace hincapié en la responsabilidad de cumplir con los requisitos de la ley en la aplicación de las sanciones. Además, en las consecuencias para los casos de omisión de este respecto por parte de los pastores, destacando también su deber de vigilancia hacia todos los fieles que se les han confiado. Otro punto a destacar es que se han añadido pocos tipos criminales nuevos a este esquema, para no volver a una de las cosas que se había criticado del Código del 17, donde después la Comisión de Redacción había pedido que se disminuyeran el número de delitos. En la mayoría de los casos, con una redacción más simple para facilitar la comprensión, incluso para las personas no experimentadas. También se ha prestado atención a la lista de delitos en un orden distinto. Y especialmente en el caso de las penas expiatorias se ha intervenido para permitir a la autoridad eclesiástica identificar aquellas penas que son más adecuadas en cada circunstancia. Incluso los crímenes reservados a la congregación para obtener la fe, escritos después de la promulgación del Código, han sido incluidos en el libro sexto. Es necesario que los crímenes como tal ya estén presentes en la norma universal general y no solo en lo especial, que por supuesto, además de la misma reserva de competencia, establece justamente las disposiciones específicas sobre el tema. Otras circunstancias han sido sugeridas por los actual momento, especialmente en el nombre de las partes y títulos del libro sexto. Hay dos o tres cuestiones previas que tal vez convenga afrontar. El primero es, ¿se deben colocar definiciones en el libro sexto? ¿Es conveniente colocar definiciones? En el libro del 17 sabemos que existían definiciones y actualmente cada vez que necesitamos buscar una definición vamos al Código del 17. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en el proceso de redacción se abandonaron por una razón. Se dijo que al tener definiciones en el derecho es peligroso, porque delimita y cristaliza demasiado los conceptos. En este sentido, se proponía enviar todas las definiciones a un directorio o a un vademecum que debería acompañar la reforma penal. No faltaron quienes sostuvieron la necesidad que hubiera pocas, pero importantes definiciones, remitiendo las otras al directorio. Sin embargo, no es cierto que el código no posea definiciones. Todos conocemos el canon 1321, que implícitamente repite los mismos elementos del Código del 17. Encontramos también otras definiciones, por ejemplo, el canon 1312, parágrafo 2, que nos da la definición de pena expiatoria o la distinción de pena ante sentencia y ferende sentencia del canon 1314. Esta pequeña reflexión sirve para demostrar que no es tan peligroso y, por otro lado, retomando lo que una de las respuestas decía, es mejor que el juez se base en definiciones dadas por la norma y no en las dadas por un directorio o por autores distintos. La siguiente pregunta, en conexión con la anterior, es si conviene o no presentar un vademecum o un directorio. Es necesario, se ve claramente, que se comience a pensar un directorio o un vademecum que pueda recoger no solo algunas definiciones, sino también modos de interpretar ciertas normas, modos de actuar en ciertos casos. ¿Por qué es necesario?
en parte necesario para poder introducir a quien tiene menos experiencia en las lides penales. Si se quiere, es una manera de afrontar a quienes sostenían la soledad de los pastores en el momento de aplicar el derecho. En parte para suplir, y este es un punto que me parece importante, lo que en el circuito de crecimiento del derecho está faltando. La norma se crea, se aplica y se enseña. Cuando este círculo se completa, entonces la comprensión del derecho, la viabilidad de las normas, la necesidad de una reforma puntual se hace más clara y eficaz. Lamentablemente, casi todo el material penal pasa a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la cual colaboro siempre con mucho gusto. Y lo hago con gusto justamente porque me permite completar este circuito del cual he hablado. He dicho lamentablemente no por el dicasterio, sino porque la decisión hasta ahora ha sido la de no comunicar las sentencias por una razón de custodia de la privacidad, para no generar otros daños o por peligros varios que pueden estar viendo la congregación. Lo cierto es que la jurisprudencia penal no se conoce. Y no son solo los casos, sino cómo se han estudiado los casos al entrar en una sentencia. Eso es lo sustancioso de un proceso penal y eso es lo que necesitaríamos para aprender. Un directorio hecho sobre la base de la experiencia judicial y administrativa sería muy eficaz como ayuda para los operadores de los tribunales. De hecho, se está trabajando sobre el tema de un vademecum a partir de la experiencia de algunos expertos en materia. Un directorio, escúchate, ¿por qué un vademecum y no un directorio? Esa es una pregunta que no he puesto acá, pero me parece que es necesario afrontar. Porque, de alguna manera, me parece que hay interferencia por ahí. Ecco, si no, no puso. Ahí está. Bien. Bien, la pregunta que estaba por responder era ¿por qué mejor un vademecum y no un directorio? O una instrucción, más que un directorio. Lo que se vio es que frecuentemente las instrucciones que pretenden aclarar los puntos, sea de aplicación, o sea de entendimiento de ciertas normas, frecuentemente provocan más confusión de lo que quieren arreglar. Esto en el ámbito matrimonial es bien conocido y se ha querido evitar esto tratando de poner una norma no de carácter disciplinar, un documento no de carácter disciplinar que pudiera guiar más la aplicación del derecho. Veamos así, entonces, algunos casos en particular. Yo voy a lo he agrupado en 3 grupos, algunas reformas, que me parece que pueden ser las más significativas. La primera yo ahora agrupo como rigor en la misericordia. Podríamos afirmar que la reforma ha ido haciendo del derecho penal un instrumento de mayor rigor. En cierto sentido es verdad, pero tal rigor comienza con la afirmación de los principios que anteceden a la vida de la comunidad y a la imposición de la pena. Nos encontramos en este sentido con algunas modificaciones que insisten más en este aspecto. Si tomamos el nuevo canon 1311, parágrafo 2, cuyo texto dice: los que presiden en la Iglesia deben preservar y promover el bien de la comunidad misma y de cada uno de los fieles con la caridad pastoral, con el ejemplo de la vida, con el consejo y la exhortación, y si es necesario también con la imposición o la declaración de penas,
de acuerdo con los preceptos de la ley, que debe aplicarse siempre con equidad canónica y teniendo en cuenta la reintegración de la justicia, la corrección del reo y la reparación del escándalo. Como se puede observar en este texto, el derecho penal no es sino un punto de verificación de la vida de una comunidad. Y esta supone, tanto en los pastores como cada uno de los cristianos, el promover el bien de la comunidad. Y justamente ahí es donde radica el problema, cuando no se ha cuidado suficientemente esta comunión y cuando no se ha intervenido al inicio de acciones que tocan la comunión. El canon 1311, parágrafo 2, ha retomado el espíritu que está presente en el canon 2214 del Código 17 y que es un viejo modelo de lo que fue un canon de Trento en relación a las sanciones, indicando que no es función la del obispo, la de ser un percusor, es decir, un castigador, sino que su primera misión es aquella, la de cuidar al enfermo. Esta medida, reconocida como el último recurso en la misma redacción del texto, indica que queda englobada, en primer lugar, en el testimonio de quien debe guiar la comunidad. En segundo, en su actitud pastoral, poniendo como encuadre general la equidad canónica. Resulta de particular interés que antes de llegar a la imposición de la pena, coloca la caridad pastoral, que se pone en práctica con el ejemplo de la vida, el consejo y la exhortación. Creo que este nuevo canon se coloca en la línea con la introducción del Velm, o Vos Exti Lux Mundi, y con las facultades especiales para la congregación, para el clero, indicando que el delito pone en evidencia no solo un hecho personal de quien comete el delito, sino también comunitario de los pastores y de la comunidad implicada. Y para resolverlo, el camino también debe ser personal, con el ejemplo y comunitario. Podemos indicar, además, un primer parágrafo antes del actual, en el canon 1321, afirmando el principio de inocencia del reo, hasta que no se declare su culpa. De igual modo, en el canon 1349, se ha detallado la necesidad de mantener siempre el principio de proporcionalidad para aplicar las penas. Si bien en un principio no se había propuesto la penalización de los delitos cometidos a título de culpa, finalmente se había propuesto la penalización de los delitos cometidos a título de culpa, finalmente, y gracias a Dios, se ha dejado de lado. Un segundo grupo lo llamó el rigor en la precisión. Algunas medidas parecen agravar la aplicación de derechos, sin embargo, se trata de precisiones de lo que anteriormente se encontraba en las normas. Uno de estos es la de hacer referencia, cuando se hablaba de penas justas, de los cánones referidos a las penas expiatorias. Para algunos, esto significa que las penas indeterminadas han desaparecido. En mi opinión, se trata de hacer más entendible a los que no están en materia de cuáles son las penas a las cuales se debe referir. Si esto no fuera así, no tendría sentido mantener el canon 1349 que habla de penas indeterminadas. En este sentido, podríamos incluir todas las veces en las que se ha explícitamente referido a los tres fines de la pena, mencionándolas para indicar que los fines de la pena se encuentran unidos y cuando la ley lo establece, los tres deben estar presentes para seguir la ley. Encontramos el mismo principio cuando se modifica el canon 1342 sobre la elección del proceso a seguir, indicando que se debe tener en cuenta al aplicar al canon 1720 todo lo que se refiere al derecho de la defensa y a la certeza moral para emitir el decreto. Un punto del cual apenas se hizo mención, pero me parece que es importante destacar, es la relación de las penas entre sí en el momento de la sentencia. Se dice que las penas se distinguen por la finalidad, pero esto no excluye que en el momento de la sentencia no se pueda preparar como una pena a medida, tomando algunas penas expiatorias y algunas penas medicinales para aplicarle a la persona. Por otro lado, se le podría aplicar una excomunión por un delito que pone en evidencia una actitud delictiva grave en el reo,
y además considerar una serie de penas expiatorias como la pérdida del oficio o la prohibición de vivir en un determinado lugar en función del daño producido en la comunidad. Esto que aparece tan evidente tal vez no lo sea tanto. Creo que al iniciar una reflexión sobre este punto nos permitiría tener en cuenta que delante de la remisión de la pena medicinal por la cesación de la contumacia, el mantener la pena vindicativa o expiatoria podría evitar el escándalo en los fieles o la reparación del daño. De hecho, el canon 1358, parágrafo 2, determina la posibilidad de imponer una penitencia, pero nada impide que se mantenga la pena expiatoria que se ha aplicado conjuntamente con la pena medicinal. En relación a las penas, se precisó que la expulsión del estado religioso no se debe considerar una pena, solamente una sanción. Es también evidente que sería contrario a la autonomía de la vida consagrada que el juez o el superior de una comunidad, sea un obispo, pudiera intervenir dentro de la disciplina interna de una congregación. Por otro lado, se afirmó no siempre la expulsión es motivada por delitos, lo cual pone en evidencia que no es tan fácilmente intercambiable con las penas. Otro punto importante fue la precisión sobre la prescripción de los delitos. Se trata de un problema que hace tiempo los canonistas notaban como una falta de precisión, pues el tema de la prescripción del delito no estaba bien determinado. Tenemos por un lado el canon 1362 que determina el tiempo y este no es el problema, pero el problema que se ponía es cuándo se interrumpe la prescripción, en qué momento procesal se interrumpe la prescripción. Si uno tiene en cuenta los cánones del libro séptimo, nos damos cuenta que teóricamente en la contestación de la lites se debe interrumpir la prescripción. Pero en los cánones penales, sea en el proceso administrativo, sea en el proceso judicial, se dice que sea que cuando se descubre que ha sido declarado inocente o cuando se debe emitir el decreto, siempre y cuando no haya prescrito el delito. Aun cuando haya prescrito el delito. Quiere decir que hasta el momento de la sentencia o la decisión, el delito no interrumpe el proceso. Entonces, la prescripción no se transforma en el instrumento natural de la prescripción, que es un instrumento para obstaculizar el proceso cuando el delito ha sido prescrito, sino que hay que dejarlo hasta el momento de la sentencia, lo cual es extremadamente dañoso y contra el sentido natural de la prescripción. El principio establecido en el canon 221, parágrafo 2, de ser juzgado según la ley, y el canon 1399, ¿se oponen a las normas entre sí? ¿Están en conflicto? Este tema produjo muchísima reflexión y muchísima discusión. Después de haber reflexionado sobre el tema, la comisión llegó a la conclusión de que todo depende mucho del punto de vista del punto de partida de reflexión de cada autor. Sabemos que en el derecho canónico existen escuelas más cercanas al derecho civil, del cual se nutren continuamente y obtienen material y criterios de reflexión. Otras corrientes más teológicas no encuentran ningún tipo de fuente en el derecho civil, desconociendo algún valor, pero puede ser que puedan encontrar algo solo puntual. Por fin, una tercera corriente es la que prefiere mirar el derecho civil, especialmente penal, con un ojo de respeto, reconociendo el valor del camino recorrido por su doctrina y tomando algunos de los institutos y criterios, tratando de traducir en lenguaje y esquema mental al derecho canónico. Es decir, se sirve tanto cuanto le sea útil. Se trata de una corriente que pretende seguir la tradición canónica. En el tema que nos toca, el principio de legalidad se basa en algunos elementos importantes. Una ley canónica o divina recibe el anexo de una pena y se transforma en penal. Debe ser hecho por autoridad legítima, el anexo debe ser conocido por los destinados a obedecerla, utilizando los medios de conocimientos establecidos por la ley, es decir, la publicación. Lo esencial del principio, en realidad, es la posibilidad de conocer la gravedad de la violación y la pena prevista. Si falta uno de estos elementos, cae el principio de legalidad.
El punto, para no alargarme demasiado, es que en la Iglesia estos elementos son distintos que en la sociedad civil. En esta última no se reconoce ninguna norma que no esté escrita y promulgada por el boletín oficial. En la Iglesia, todo el ordenamiento positivo se apoya sobre el orden moral que tendría que ser conocido por todos los fieles, ya sea porque inscrito en la conciencia, ya sea porque se ha aprendido en la formación catequética. No debemos olvidar además, en este último punto, el magisterio eclesial. Esto no debe estar necesariamente escrito en la norma positiva, pero de hecho existe y es obligatorio para todos los fieles. Es cierto que a veces, sin culpa de la parte, una persona no conoce la norma. En estos casos se aplicaría una circunstancia eximente, como lo determina el canon 223. Por eso, para hacer más clara la normativa del canon 1399, se propuso una nueva fórmula con la reforma. Aparte de los casos establecidos en esta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o eclesiástica solo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando la infracción y su gravedad es contemplada clara y ciertamente en la enseñanza de la Iglesia, y por lo tanto resulta razonable que pueda preverse alguna sanción, y con tal de que urja la necesidad de reparar el daño y el escándalo. Este texto, que pretendía satisfacer a quienes propugnaban por su cancelación, era más cercano y claro. Sin embargo, al final no prosperó y se mantiene el texto actual. ¿Se deben mantener o no las penas late sentencia? En este punto no estaba contenido en las cuestiones previas, sin embargo surgió en las respuestas y fue discutido en la comisión. Tal vez convenga hacer una pequeña referencia que pueda suscitar una reflexión. Tengamos en cuenta que solo en el derecho canónico latino se conserva este instituto, dado que ni en el Código Oriental ni en las legislaciones civiles está presente. Son varias las indicaciones sobre su cancelación, indicando que se trata de un instituto anticuado, difícil de probar. Sin embargo, se vio que sería como una adecuación a la sociedad civil. Me parece que en realidad mantenerlo sería útil para los casos en que la persona tiene una conciencia bien formada y para los momentos de declaración. En realidad, la existencia de la pena late sentencia es parte de la estructura de la Iglesia. Si pensamos al pecado mortal que priva a la persona de la posibilidad de participar de la Eucaristía, ciertamente no podemos decir que la pena late sentencia sea un elemento extraño a la teología. Además, no podemos olvidarnos que la pena late sentencia tiene un valor docente y disuasivo para los fieles, a los cuales se está indicando cuáles son las transgresiones más graves. Un último grupo es el grupo de penas grupo de medidas que han tocado a la gravedad de las penas. Un primer ejemplo lo encontramos en el canon 1326, de las circunstancias agravantes de la pena, en el cual se cambió el potest del encabezamiento del canon por el debet, es decir, lo ha transformado ya en no lo deja la discrecionalidad del juez o del superior, sino que lo obliga a aplicar una pena más grave. Por otro lado, se incluyó un parágrafo cuarto de lo que antes no tenía valor de atenuante como una causa que ahora va a ser causa agravante. Si ustedes recuerdan, el canon 1325 indicaba que cuando se verificaba, por ejemplo, la persona que ha asumido drogas o bebidas alcohólicas o ha excitado la pasión para delinquir, no se tenía que tener en cuenta como criterio, circunstancia atenuante de la pena. En este caso, se decidió cambiarlo y hacerlo pasar a ser una causa agravante. El texto dice: aquellos que han cometido el crimen en un estado de ebriedad o en otros disturbios de la mente, queridas intencionalmente para cometer el crimen o para ser exonerado o por causa de la pasión voluntariamente excitada. En este caso, si bien no fue unánime, la reforma fue recibida por la crítica de manera positiva, indicando justamente la necesidad de castigar a quien se sirve de la ley para burlarla. Se defendió su permanencia teniendo en cuenta el valor pedagógico de las normas. En el fondo, lo que se estaba castigando era premeditación para delinquir, lo cual hace suponer una mayor imputabilidad. Obviamente las razones contrarias no fueron de poca monta. Se dijo que ya quien actuaba borracho intencionalmente era castigado.
según el código actual. Ahora aparece como más agravante castigado, más castigado gravemente. Y esto parece excesivo. Al final se decidió mantener esta causa como agravante con algunos cambios estilísticos. Se decidió mantener la distinción del segundo punto entre la presencia de la dignidad y el uso de autoridad para cometer un delito, entendiendo que se trata efectivamente de dos cosas distintas, aunque sin poder determinar con claridad cuál sea el concepto de dignidad, que no necesariamente coincide con el de autoridad, de manera tal que por el solo hecho de poseer una dignidad, esta persona debería ser castigado más severamente. Se han incluido en el último esquema los delitos presentes en la legislación extracódice. Son figuras que conocemos como la ordenación de las mujeres, castigando no solo a quien consagra, sino también a quien recibe la ordenación inválidamente. En el ámbito sacramental se incluye además el dar un sacramento a quien tiene prohibido recibirlo, la consagración con fin sacrílego, la comunicación sacris prohibida y la captación y divulgación del contenido de una confesión a través de los medios informáticos. Se incluye, por otro lado, la violación del secreto pontificio, el abandono del ministerio ilegítimamente, etc. Por último, se castiga al superior que no sigue la sentencia ejecutiva como un elemento que parece ser referido al delito de encubrimiento. Una modificación que podríamos considerar como fruto de la experiencia de estos años es el que prohíbe el acceso a las órdenes sagradas porque a quien está grabado con una irregularidad callada voluntariamente. Consecuentemente, con las penas establecidas para quien es ordenado sin las letras dimisorias, queda suspendido ipso facto. Algunas figuras han encontrado, además de una mayor precisión, una nueva ubicación. Todo lo referido a menores ha sido cambiado a los delitos contra la vida y la dignidad de las personas, lo cual significa un cambio de perspectiva en cuanto al valor protegido. Se incorpora la figura de la persona vulnerable, pero utilizando otro nombre. Delitos, por otro lado, que pueden ser cometidos por miembros de institutos religiosos o sociedad de vida apostólica, o por otro fiel que posea una dignidad, un oficio o un encargo en la Iglesia. Tales modificaciones son el fruto no solo de las nuevas leyes, sino también de los continuos pedidos de las conferencias episcopales y otros peritos en materia. Merece una especial atención la introducción, o mejor dicho, mayor precisión de todo lo referente a los delitos que poseen una dimensión económica. Se contempla el caso de la corrupción, es decir, de quien exige una compensación u otro beneficio para realizar un acto, más allá de aquello establecido por las normas. De la misma manera se reconoce la responsabilidad de quien ha sido gravemente negligente en la administración de los bienes. En todos estos casos, se prevé no solo la pena, sino también el deber de restituir o reparar pecuniariamente. Creo que esta modificación ponga en evidencia la necesidad de concientizar sobre lo que significa el deber de administrar bienes y de cumplir con el deber, no en beneficio propio, sino de la comunidad. Un último grupo es no tanto, digamos, en rigor de la pena, sino cosas que se podrían haber cambiado. Un punto que no estaba previsto en el programa, pero que fue surgiendo en la discusión, fue la identidad de la pena. Todos sabemos que las penas pueden ser o medicinales o expiatorias. Las primeras están normadas en los cánones 1331 y 1333, y son la excomunión, el interdicto y la suspensión. Las segundas se encuentran reguladas por el canon 1336 y son la obligación, la prohibición de domicilio en determinados lugares, la privación y las prohibiciones de ciertos derechos. Las penas se distinguen fundamentalmente en estos grupos a partir de la finalidad de cada uno. Las medicinales teniendo en cuenta la actitud interior del reo y las expiatorias en función del daño social. En función de estos criterios, las medicinales exigirán, por la razón apenas dicha, la admonición previa a la aplicación de la pena para verificar la presencia de la pertinacia o la contumacia en el deseo de delinquir del reo. Las expiatorias, en cambio, verificada la autoría y el daño producido, entonces se aplican sin más dilación. Del mismo modo, una vez que cesa la contumacia del reo, se le debe remitir la pena medicinal, mientras que en el caso de las expiatorias se debe seguir la naturaleza de la pena, las privaciones cuando son perpetuas, es decir, algunas privaciones que son perpetuas y otras
las privaciones que son perpetuas y otras penas que no son perpetuas. El punto es que se ha construido un aparato penal, un sistema penal, en función de la finalidad de la pena y nos hemos olvidado de algunos puntos importantes. En primer lugar, que la pena no se debería definir por la finalidad, sino por el tipo de acción. Es decir, cómo interviene el juez o el superior en el patrimonio jurídico de la persona. ¿Cómo puede modificar ese patrimonio jurídico? Solo después se podrá pensar con qué finalidad se va a aplicar la pena. Y si nosotros tenemos en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que las penas, verdaderamente penas, son las penas expiatorias, porque ellas nos dicen qué tipo de modificación del patrimonio jurídico del reo se va a aplicar. O una obligación, o una privación, o una prohibición, o la pérdida de algo. Las penas medicinales son todas prohibiciones, pero se aplican de un modo distinto. Nada obstaría que algunas otras penas que son expiatorias se aplicaran teniendo en cuenta la contumacia del reo. ¿Por qué no aplicar la obligación de vivir en determinado lugar teniendo en cuenta la actitud del reo? Y con la misma actitud poder remitir la pena. Lamentablemente, esto hubiera comportado una modificación radical de todo el sistema de las penas que se vio que iba a ser un paso demasiado largo para poder afrontar en esta reforma. Llegamos así a la conclusión. Quisiera responder entonces a dos preguntas. ¿Esta reforma podrá satisfacer todas las expectativas y necesidades actuales? En relación a las expectativas, creo que no existirá jamás un ordenamiento que no tenga defectos y límites. Lo que sí puedo confirmar, no solo por haber sido parte del proceso, es la seriedad con la cual este trabajo ha sido afrontado, mirando y reflexionando todas las normas a 360 grados. Esto motivó que el ritmo fuera lento y por momentos sentirnos estancados en algunos puntos. Mi experiencia es que ha sido un momento importante para los que participamos, tanto de respeto como de aprendizaje los unos de los otros. Se ha tratado de tener en cuenta todo lo que se ha propuesto en las opiniones que llegaron al Pontificio Consejo. ¿Podrá ser la reforma un instrumento válido para la justicia? Creo que se ha tratado, al menos en esta reforma, de ir detrás de los grandes problemas, tanto de la aplicación como de delitos a afrontar. Sin embargo, y esto estoy convencido, la eficacia o menos de un instrumento se juega en la pericia de quien debe manejarlo. En estos años se han verificado serios problemas en la aplicación del derecho. El primero es el desconocimiento y dificultad para entender el derecho penal. El segundo es la infundada pretensión de algunos operadores de los tribunales de aplicar los principios utilizados en el derecho matrimonial, del cual tienen experiencia, en el derecho penal, lo cual significa no tener en cuenta que es una forma mentis totalmente distinta a la del derecho penal. A la pericia, pienso, se debería poder disponer de contacto con la jurisprudencia penal para su análisis y estudio, así como también a un adecuado control del proceso de parte de quien tiene la jurisdicción para ello, de modo tal de poder intervenir sobre abusos que se observan en la práctica del derecho penal, utilizando el proceso como un instrumento para otros fines y no instrumento de la verdad. Sin embargo, estos últimos puntos no caen bajo la responsabilidad de la reforma. Es por eso que todas las iniciativas que están llevando a cabo en muchas partes del mundo se vuelven preciosas para poder compartir experiencias que nos ayuden a adquirir los criterios fundamentales de la materia y hacer que la justicia sea más justa para todas las partes implicadas en el proceso. Bueno, aquí termino. Les agradezco mucho la paciencia y espero que pueda surgir una buena discusión. Obrigado, professor, pelas palavras. E antes de passar para o padre Ediclei, para que possa apresentar ao senhor as questões que foram propostas pelos alunos, se há as questões, mas também pelos nossos professores. Por favor, fiquem à vontade para apresentar as questões. Eu gostaria de agradecer aqui a presença e registrar aqui a presença de alguns amigos, de alguns irmãos nossos
Então, entre nós, professor Astigueta, nós temos a alegria de ter aí pessoas de diferentes e distantes lugares aí do nosso país e também fora dele. Então, agradecendo a presença e registrando a presença de professores e de alunos de outros institutos de direito canônico do Brasil, por exemplo, o Padre Cristiano, do Instituto de Direito Canônico do Rio de Janeiro, e extensão de Goiânia, também o Padre Valdinei, que é o secretário-geral do Instituto de Direito Canônico de Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Também entre nós temos, a lista de presença nos permite identificar muitos vigários judiciais, professor, muitos oficiais, colaboradores de tribunais eclesiásticos, tanto de primeira e segunda instância, dos mais diferentes lugares do nosso país. Também uma boa participação de oficiais que trabalham em cúrias diocesanas, secretarias provinciais. Alegra-nos especialmente a participação de muitos ex-alunos da nossa faculdade e que hoje possuem aí grandes responsabilidades e muito trabalho nas suas dioceses, nas suas congregações religiosas. Então, sejam bem-vindos, obrigado por estarem junto aí conosco nesta aula. Também muitos sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas. Graças a Deus, muitos leigos e leigas que se sentiram interessados pelo tema e estão conosco. Então, agradecemos a todos pela presença e passamos, então, imediatamente às perguntas. Então, Padre Ediclei, por favor. O senhor tem alguma questão, Dom Odilo? Ok, não, obrigado, padre. Eu acompanhei a conferência, achei muito importante e abre visões justamente para o que vem pela frente. Como disse o padre Astigueta, logo mais teremos novidades e, portanto, foi muito oportuno abordar isso de maneira que os estudiosos do direito nas faculdades, institutos, mas também os que aplicam o direito, quer nos tribunais, quer nas cúrias e quer no acompanhamento geral da vida da igreja, estejam atentos e interessados para poderem também acompanhar e logo mais se adequar às novas orientações que virão.